Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, muchas gracias. ¿Me confirman si están mirando la pantalla, por favor? Sí, profe. Gracias. Bueno, en la clase anterior pues hemos contemplado de ver esos conceptos principales acerca de lo que es el comercio internacional, dentro de los que hemos hablado ya de política monetaria, cambiaria, balanza de pagos, las características principales del comercio internacional, la globalización y dejando en claro pues que el comercio tiene distintas teorías que pueden aplicarse dependiendo de qué, del país o la economía en donde nos encontremos. Y recuerden que dentro de ese comercio internacional existen dos caminos. Uno de apertura de libre mercado, entradas y salidas de bienes, servicios y de inversión. Y otra que nos habla de proteccionismo, pero esas políticas o esas opciones pues van determinadas por el tipo de gobierno en el cual tenga cada país. Sin embargo, pues hoy en día todos los países están dentro de el comercio internacional y como les decía desde las primeras clases, cuando hablamos de comercio internacional hoy en día todos los países tienen una estructura de unos organismos que se encargan de regular, de verificar, revisar todo en relación con comercio internacional y sobre todo de las negociaciones que se hacen entre países. Es así como llegamos al comercio internacional aquí en Colombia. Todos los países, como siempre les he dicho, necesitan de otro país. ¿Por qué? Porque hay bienes, servicios que no los puede producir por sí solo. De esta manera surge esa necesidad de ¿qué? De que haya esa transferencia de bienes, esa transferencia de servicios. Y hoy en día pues ya hablamos de esa transferencia de capital cuando hablamos de dinero, de inversiones como tal. ¿Por qué? Porque permiten estabilizar aún más la economía de un país. Significa que traemos dinero desde el exterior o dinero de otros países y se trabaja con ese. Representando pues una rentabilidad para el Estado a través del cobro de los impuestos, a través del cobro de las actividades que se realizan dentro del comercio exterior. Y hoy en día, pues el comercio exterior dentro de cada uno de los países es aquel que dinamiza o vuelve dinámica la economía de un país y permite generar crecimiento, permite generar empleo, permite una estabilidad económica. Sin embargo, no todos los países cuentan con economías estables, no todos los países son atractivos frente a lo que es la inversión extranjera. Y no todos los países tienen la misma capacidad geográfica, la misma capacidad instalada, la misma capacidad de mano de obra, ni la misma capacidad productiva. Y de esa manera, dentro de todo el mundo, dentro de todo el comercio internacional, empieza a haber esa competitividad entre los diferentes países a dar ese valor agregado. ¿Por qué? Porque dentro del mundo hay países que producen y exportan a veces un mismo producto. Es así como vamos a iniciar a ver qué pasa y cómo está el comercio internacional dentro de nuestro país.
Para mirar esa evolución del comercio internacional en Colombia, tenemos que regresarnos básicamente al punto de partida en donde inicia esto, y es cuando descubren como tal América y pues América Latina, cuando llega Cristóbal Colón. ¿Por efectos de qué? De que en el resto del mundo, recuerden que ya se hablaba de comercio internacional. El descubrimiento de América fue precisamente con el afán de poder encontrar una nueva ruta de comercio que le permita llegar de España hacia la India. Sin embargo, al encontrar esa nueva ruta, lo que encontraron fue un nuevo continente, pero fue precisamente por el comercio internacional que se descubrió América como tal. Cuando sucede todo este proceso de la llegada de los españoles, Francia e Inglaterra a América, tanto América Latina como a Norteamérica, pues empieza todo, no solo el proceso de colonización, conquista y todo lo que pasó dentro de nuestro territorio, el movimiento, las guerras, sino que con se empieza esa apertura a mayor escala del comercio internacional, claro está, del continente europeo, asiático y africano, que eran los que se conocían hasta la época y los que ya tenían un proceso, digamos, entre comillas, evolutivo, a diferencia de el momento en el cual nos encontrábamos en América. Y estos empiezan aún más a mover el comercio internacional. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en nuestros territorios hay oro, que en nuestros territorios hay dinero, recursos minerales importantes, y ellos empiezan a traer objetos con el fin de ese intercambio del oro por esos objetos. Equitativo o no, se empezó a dar ese intercambio. Entonces, desde ese momento iniciamos a hablar desde comercio internacional. Posteriormente, ya con los procesos de conquista, la república y la independencia, 1819, cuando Colombia se independiza de España totalmente, aparece en el comercio internacional una ruptura y para Colombia un gran cambio. ¿Por qué? Porque hasta el momento el producto más atractivo de exportación de Colombia hacia el resto del mundo era el oro. Pero cuando nos separamos de España, básicamente pues suceden primero porque el Estado así lo exige. Y segundo, porque ya los recursos se estaban agotando y ya no había qué más saquear o qué más llevarse. Entonces el mundo empieza a olvidarse de Colombia y empieza a olvidarse de muchos de los países en este punto de América Latina, porque Norteamérica tuvo un proceso diferente al nuestro. Inglaterra se destacó por tener un periodo de colonia y conquista muy diferente al que hicieron los españoles y franceses. Porque ellos sí, y más que todo, pues los españoles dentro de lo que se conocía como Nueva Granada o Nueva Colombia, ellos sí literalmente saquearon todos los recursos y se llevaron todo hasta que en últimas ya no había que más proporcionar ni que más tributar a la llamada corona española. En cambio, Inglaterra lo que hizo, obviamente que sí, se llevó parte de los recursos, sin embargo, Inglaterra a las poblaciones empezó a educarlas, empezó en un proceso de desarrollo para la población
cosa que España no hizo. Es por eso que Estados Unidos, Canadá, se han posicionado como países potencia y con economías pues totalmente estables, con avances, con un desarrollo no solo económico, sino en todos los aspectos, a diferencia de lo que pasó con los países latinoamericanos. Pero más que todo fue por los países que llegaron o se asentaron dentro de ese descubrimiento que se hizo de América. Entonces, empiezan a olvidarse de Colombia. ¿Por qué? Porque ya no existe ese producto atractivo y el producto que todos esperaban, que era el oro. Aproximadamente se dice que desde Cartagena se exportaron más de 616 toneladas de oro durante la colonia. Dentro de las embarcaciones y todo este proceso, pues algunas llegaron a España, otras naufragaron, pero igual el proceso y lo que causó para nuestro país, pues fue de una desestabilización económica, y que para la época de la independencia Colombia no sabía cómo comenzar o qué hacer. Recuerden que cuando llega la independencia se acaba ya como tal la corona española y sale España de nuestro país. Y surge esa necesidad inmediata primero de ver el tipo de estado, ¿no?, que se va a realizar, quién va a dirigir el país como tal. Empiezan las peleas dentro de los dirigentes de la época, y en especial entre Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, quienes peleaban por ese poder, seguían las guerras. La gente no sabía cómo trabajar porque estaban sujetos a lo que los españoles decían, y el trabajo que se realizaba era netamente del feudal. El feudal que se hacía cargo de los esclavos o de los trabajadores, se les daba una pequeña porción, pero el feudal era el que miraba por la alimentación, miraba por el vestido, miraba por el techo, y cuando sale los españoles no se tiene nada. Y en ese proceso, pues Colombia empieza a ver, y prácticamente forzosamente, bueno, si no hay oro, que era por lo que volteaban a ver a Colombia, y el producto estrella, entonces, ¿ahora qué? Porque en Colombia no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, ¿qué tienen que hacer? Traerlo desde otros países para poder ¿qué? Para poder continuar y para poder avanzar. Es así que en ese proceso de independencia, bueno, y todo el movimiento que hubo, porque posterior a la independencia, pues siguen todavía las guerras por el poder, por elegir el tipo de política, surgen los partidos políticos y seguimos en guerra, ¿no? Y dentro de todo de ese proceso, igual el Estado empieza a ver, bueno, ¿para qué somos buenos? ¿Cuáles son los productos y cuál es ese, digamos, ventaja que se tiene sobre el resto? Y entre estos, pues los primeros productos que Colombia empieza a exportar o a colocar dentro de los mercados internacionales fue el añil, la quina, el tabaco, y ya posteriormente, en unos años, ya aparece el café, que hoy en día pues nos ha identificado dentro del comercio internacional.
llega todo o pasa el proceso de independencia, la guerra de los 1000 días con lo de los partidos políticos, y empezamos a evolucionar internamente dentro de la estructura del Estado, y aparece la llamada Misión Kemmer. Y dentro de la Misión Kemmer, que fue un grupo de financieros, economistas, auditores que vinieron desde Estados Unidos a colaborar a los países latinoamericanos, porque no solamente fue Colombia, el primero que inició con Misión Kemmer fue Chile, posteriormente Perú, Bolivia, Ecuador, y entre estos Colombia. Y en esa misión Kemmer, lo que hacen estos financistas es proporcionar y ayudar al gobierno a implantar política monetaria, política cambiaria y política fiscal. ¿Por qué? Porque había ese desorden de que no se sabía qué realizar, de dónde sacar los recursos, cómo sostener al Estado, cómo realizar el gasto público. Y en esa llamada misión que realizan políticas e instalan políticas monetarias, cambiarias, fiscales, y entre estas se empieza a tocar el tema del comercio exterior. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene dinero, no mueve y necesita traerlo. Todo eso que se llevaron de una u otra forma tiene que empezar a regresar. ¿Para qué? Para empezar a evolucionar, a industrializarse. Y de esa manera, con la misión que pues instalan, aparece lo que es el Banco de la República, aparece entidades para regular y controlar las finanzas del Estado, entre estas la Contraloría. Instalan leyes de impuestos como los impuestos aduaneros y el impuesto de renta. Entonces se empieza a estructurar, darle un sentido al país y sobre todo a la estructura administrativa, que era donde habían falencias dentro de nuestro país. Y vuelvo, repito, y empiezan a hablar de comercio internacional porque es que no hay dinero. Y si dentro de los países no hay dinero, pues hay que traerlo. Posteriormente, con cada uno de los presidentes y de los ejecutivos, pues, o representantes del país, se empiezan a tomar acciones frente a lo que es el comercio internacional. Dentro de las principales fechas a destacar, pues primero está 1967 con Carlos Lleras Restrepo, quien introdujo en el país el Estado aduanero, el control colombiano, y a la vez surge la Ley 444, denominada como Plan de Promoción de Importación y Exportación, y empezamos a hablar y a regular internamente ese comercio exterior. Dentro de este plan también se hace una apertura de libre mercado con el fin de que el mundo empiece a conocer a Colombia y atraer inversión extranjera. Se estructura ese control aduanero frente a lo que es la entrada y salida de bienes. Posteriormente, en 1972, Misael Pastrana Borrero creó un abono tributario como incentivo para los exportadores frente a los impuestos. O sea, proporcionar ayudas a través de subsidios fue la opción que hizo Misael. ¿Para qué? Para ayudar a los productores colombianos a que se animen a exportar, a que generen sus ingresos y lleven los productos colombianos hacia el resto del mundo. Entonces, en la medida de que se iba avanzando, pues cada uno de los dirigentes del Estado
empezó a colocar pautas y a trabajar teorías y políticas que le permitan de una u otra forma a Colombia poder posicionarse y poder abrir mercado dentro del territorio internacional. En 1982, con Virgilio Barco, aplicó flexibilizaciones sobre los productos importados. Se habló de una libre importación, prohibió algunos productos de exportación, o sea, empezó a aplicar como una política de comercio internacional enfocada en permitir la entrada de productos de necesidad para Colombia, que efectivamente aquí no se realicen. Y hubo un pequeño grupo al que él quiso proteger, y entre estos, pues, los agricultores de café y de los productos que nosotros estábamos enviando al resto del mundo, porque ¿para qué vamos a importar productos que internamente aquí ya los tenemos? En 1991 fue la fecha o tras la creación de la Constitución Política, en donde se reestructura el Estado, constitución que aún tenemos, bajo la cual, nos gobiernan en el momento. Esa constitución hizo un cambio, ¿no?, dentro de nuestro gobierno. Y asimismo, dentro de esta, pues se constituye una nueva ley frente a la estructuración de todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, y crea instituciones para regular, para encargarles las negociaciones con los países, para controlar esa entrada y salida, para que estén verificando esa balanza de pagos. Y aparece así la Ley 7 de 1991, la cual regula el comercio exterior del país, y a través de ella se crea el Ministerio de Comercio Exterior, hoy en día Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se crea el Banco de Comercio Exterior, o lo que conocemos como Bancoldex, y otras entidades como ProEx, hoy en día ProColombia. Y se crean estas entidades con el fin de de poder regular y poder avanzar en ese comercio internacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que venimos hablando de un comercio internacional desde que nos descubrieron como América, pero no nos hemos podido estabilizar, y son más, por lo general, alrededor de los años siempre hemos llevado un déficit dentro de esa balanza de pagos, teniendo más importaciones que exportaciones. Y a pesar de que hoy en día todo el mundo habla de globalización, habla de competitividad, hablamos de emprendimiento, pero aún así pues no se ha logrado, digamos, avanzar dentro de lo que es comercio internacional en nuestro país. En 1995, Colombia se hace miembro de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de empezar a aparecer dentro de los posibles socios, proveedores, aliados del resto de países, y empezar a formar lazos frente a lo que es el comercio internacional. En 1981 se hizo miembro de la GATT como principal o como uno de los grupos para la facilidad que se tenía de las importaciones y las exportaciones, para tener beneficios con los miembros de este grupo. ProColombia se instaura, nace, se funda como tal en 1992, y pues aparece como un fideicomiso
con recursos del régimen administrativo y con el fin de celebrar contratos y dar apoyo a través de las entidades o de la estructura del comercio internacional, como Bancoldex, la Fiduciaria Colombiana del Comercio Exterior, Fiducoldex, y otras funciones que ahorita las vemos dentro de lo que es ProColombia. Seguido de eso, pues aparecen ya, como hoy conocemos, la firma de muchos tratados internacionales, la alianza dentro de distintos grupos de los países con el fin de obtener beneficios, con el fin de aumentar esas exportaciones y de lograr una estabilidad y que Colombia se posicione como un país atractivo para la inversión. Como lo sabemos, pues siempre hemos tenido ciertos problemas sociales, culturales y económicos que a veces el resto del mundo hace que no mire tan atractivo a Colombia. Y eso tampoco ha permitido o nos ha permitido avanzar dentro de lo que es el comercio internacional. Sin embargo, desde 1993 hasta hoy, pues empiezan a firmar con diferentes países y así como se firman, así también por problemas ideológicos, políticos, pues algunos los hemos perdido. Nuestro principal comprador, socio, pues es Estados Unidos. Desde el 2006 se suscribió en Washington un acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos que nos habla de un tratado de libre comercio. Y dentro de ese tratado, pues hasta hoy en día Estados Unidos sigue siendo nuestro principal cliente. Dependemos mucho de este, pero de igual manera estamos con el resto de países como México, los países o los estados del Caribe, los países que pertenecen a CARICOM, Cuba, países que pertenecen a Mercosur, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá, Suiza, Islandia, Noruega, Corea, bueno, hasta hace poco Venezuela, hoy en día ya no. Turquía, Costa Rica, en general, pues aparecen ya dentro de nuestras finanzas y dentro de lo que es el comercio internacional colombiano, otros países o el resto del mundo como potenciales clientes. En el año 2019 fue un año de poco crecimiento y posteriormente pues caímos a un año en el cual el comercio internacional a nivel mundial tuvo un cese y a nivel mundial empezamos a ver una recesión económica. Y a Colombia, obviamente que así como afecta a esos países que son grandes potencias, a los otros los afecta aún más. Y el 2020 pues no hubo ningún crecimiento, sino antes al contrario, hubo un decrecimiento de ese comercio internacional, lo que ya se había ganado. Hicimos un retroceso. En este año 2021, Colombia tenía o esperaba, tenía otras expectativas frente a ese crecimiento. Sin embargo, pues con los problemas que tenemos en el momento, difícilmente vamos a cumplir con las metas que se habían planteado desde el principio del año frente a lo que es las exportaciones. La situación pues del anterior año afecta a todas las economías y una profunda recesión
que afecta a los productos principales como el petróleo, los vehículos, aviones, el turismo. Colombia, a partir del 2014 en adelante, se empezó a convertir en un gran atractivo turístico. Sin embargo, pues también hubo una recaída dentro de este sector. Las maletas, trajes de baños, neumáticos, calzado de deporte, todos empiezan en decrecimiento. 2009-2020 cerramos con déficit. Y para cerrar el año, pues quedamos con una baja. Y para Colombia enfrentar este problema del crecimiento económico como tal ha sido pues difícil, y no hemos todavía logrado estabilizarnos dentro de esas metas que se planteaban en el PIB. Se había planteado a comienzos de este año pues que para la fecha mayo-junio ya el PIB se iba a empezar a equilibrar. Sin embargo, pues en el momento no creo que sea posible, hablando económicamente, poder llegar a esas metas planteadas. Vamos a ver un video frente a toda esta historia y frente a este crecimiento como tal del comercio exterior. Me confirman, por favor, si escuchan el audio. ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Gracias. Profe, Sí. el video está, sí se está escuchando porque de mi parte no escucho nada, no sé mis compañeros. ¿Los demás sí están escuchando? No, profe, ya no se escucha nada. Aunque al principio sí se escuchaba, ahora ya no. A ver, Sí. espérenme. ¿Están escuchando? Es el comienzo de los Ahí años sí ya, 90 profe. Ahí sí en ya. Colombia, Sí, ya. un país que se enfrentaba a grandes retos y que estaba urgido de encontrar la ruta de la prosperidad económica. Un país en proceso de reconocimiento de su potencial. Ay, perdón, lo paré. Es el comienzo de los años 90 en Colombia, un país que se enfrentaba a grandes retos y que estaba urgido de encontrar la ruta de la prosperidad económica. Un país en proceso de reconocimiento de su potencial y con grandes desafíos por su momento histórico. Múltiples barreras nos tenían sumergidos en la ineficiencia y anclados en un círculo vicioso de escepticismo y frustración.
Hasta que colombianos con visión de un futuro mejor para nuestro país decidieron romper esas barreras y crear las condiciones para que Colombia se pudiera insertar en la economía globalizada, que abría un mundo de oportunidades. Ellos comprendieron que el proteccionismo y el aislamiento no eran la mejor opción. Necesitábamos la integración con el resto del mundo. El país comienza la transformación y nace una nueva institucionalidad. El sol empieza a alumbrar el camino. Ya teníamos una larga trayectoria con el café como producto insigne de nuestras exportaciones. Y es así como se inicia un periodo en el cual Colombia, con decisión y liderazgo, buscó volver los mercados internacionales un factor de crecimiento y generación de empleos para muchas regiones del país. La constituyente del 91 estableció un mandato para la integración con el resto del mundo y prioritariamente con América Latina. Gracias a ello empezamos a sembrar la semilla para nuevos acuerdos comerciales. Se firmó un acuerdo de alcance parcial con Chile. Se negoció el TLC del G3 entre Colombia, Venezuela y México. El gobierno comenzó la búsqueda de un acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio. Estados Unidos implementó el ATPA, que era una preferencia unilateral para los países andinos. El ministro de Comercio Exterior emprendió la primera misión comercial a China. El café nos enseñó el camino para que otros productos se consolidaran como exportaciones promisorias, tales como flores y confecciones. Se crean las bases de la competitividad con la participación de Colombia por primera vez en el BUE. Pero el camino no era fácil. Pese a las dificultades económicas mundiales de los años 90, Colombia mantuvo el empeño para seguir sembrando las semillas del progreso. Si bien sufrimos los embates de la crisis asiática y una profunda recesión económica local, las exportaciones nacionales siguieron creciendo. Trabajamos en alianzas público-privadas y mesas de trabajo regionales. Constituimos una zona aduanera mediante la Comunidad Andina. Consolidamos acuerdos de alcance parcial con CARICOM y Mercosur. Las expectativas eran más que positivas. Colombia había consolidado alianzas. El camino comenzaba a verse con mayor claridad. A partir de entonces, el ministerio recibe un nuevo impulso consolidando el turismo como un sector promisorio y fusionándose con el Ministerio de Desarrollo. Con la llegada del nuevo siglo, el orgullo y la transformación hacia una economía más sólida empezaba a dar frutos. Muchos países tenían en Colombia un gran aliado y mercados antes impensables forjaban aún más la certeza que ese camino que nos habíamos trazado era el correcto. Ya teníamos claro hacia dónde era el futuro. El nuevo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas en materia de desarrollo económico y social del país, el comercio exterior de bienes y servicios y la promoción de la inversión extranjera y el turismo. ProExport evoluciona a un modelo de facilitación para los exportadores y Bancoldex a un banco de segundo piso con el objetivo de brindar financiación a las empresas exportadoras. El camino hasta ahora recorrido nos dejó como enseñanza que Colombia ya es un jugador importante en la economía mundial. Todo en lo que hemos creído y confiado se hace realidad. Ya tenemos la talla para seguir cosechando grandes negocios. Hemos llegado hasta aquí, gracias a 20 años de esfuerzos, porque nada se nos ha dado de la noche a la mañana.
Seguiremos perseverando para que en un futuro no muy lejano, este esfuerzo nos lleve a consolidarnos aún más como uno de los protagonistas de la economía mundial, ubicándonos en el radar de los inversionistas y de los analistas globales. Y este es el camino que hemos recorrido. En 1991 Colombia tenía acuerdos con países que representaban el 0.5% del PIB mundial y un acceso a una población de 60 millones de personas. Al cierre de 2012, Colombia tendrá acuerdos vigentes con países que representan el 29% del PIB mundial y un acceso a una población de 850 millones de personas. Las exportaciones per cápita de Colombia eran de $200 en 1990. En 2011 ascendieron a $1.204. Los flujos netos de inversión extranjera directa eran de $500 millones en 1990. En 2011 llegaron a $13.234 millones. Las exportaciones totales en 1991 ascendieron a $7.224 millones, de los cuales las no minero-energéticas fueron de $3.613 millones. En 2011 llegaron a $56.953 millones y las no minero-energéticas a $16.558 millones. Las llegadas de viajeros del exterior pasaron de 1.237.000 en 2002 a un poco más de 3.083.000 en 2011. Seguiremos caminando con paso firme, seguro, optimista para hacer de Colombia un mejor país y con una economía más sólida. Por todo esto, gracias. Gracias a los visionarios que creyeron y confiaron en este potencial. Gracias por sentirse orgullosos de saber de dónde venimos. Gracias por llevarnos con pasos agigantados hacia un pensamiento acorde a las tendencias del mundo. Gracias a ustedes, el alma de todo este camino recorrido. Por ello, hay metas más ambiciosas por cumplir. En el turismo se aspira a que lleguen al país 4 millones de viajeros del exterior en 2014 y que los ingresos en la balanza de pagos asciendan a $4.000 millones. Otra meta es triplicar las exportaciones no minero-energéticas entre 2011 y 2021, cuando deben ascender a $45.900 millones. Para 2014 esperamos llegar a $22.115 millones. En inversión extranjera directa se había establecido una meta para 2014 de $14.409 millones. Con la dinámica observada en 2011 y en 2012, es posible que este año superemos los $17.000 millones y para 2014 podamos alcanzar los $20.000 millones. Solo cuando se camina firme, se piensa en grande. Gracias. Bueno, miramos aquí que Colombia pues siempre tiene, ¿no?, esas metas y esos objetivos planteados y todos los planes de desarrollo que se han hecho a nivel nacional por cada uno de nuestros representantes o presidentes, pues siempre se han ido enfocando frente a firmar alianzas, a dar esa apertura y incentivar a que el resto del mundo nos mire y pues incrementar y sobre todo llegar a ese punto de equilibrio tan anhelado dentro de esa balanza de pagos. Sin embargo, pues hay muchas cosas que no han permitido llegar y cumplir con esos objetivos. Hoy por hoy tenemos una estructura de comercio exterior en Colombia, que son los distintos organismos, entidades que trabajan con el fin de mejorar y con el fin de regular todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Inicialmente, pues aparece el Consejo Superior de Comercio Exterior,
Este consejo es un organismo a nivel nacional que tiene que ver con todos los aspectos, o es un organismo asesor más que nada, y tiene que ver con los aspectos frente a las negociaciones y las relaciones con el resto de los países, dentro de sus funciones que se encuentran dentro del decreto 253 de 1999, está recomendar al gobierno nacional y al sector del comercio exterior todas aquellas políticas que vayan dirigidas hacia la tecnología, el servicio, atraer inversión extranjera, competitividad, de acuerdo pues a los planes y programas de desarrollo del país. También recomendar lineamientos de políticas arancelarias, aduaneras, de valoración, régimen aduanero, de procesos y procedimientos para la importación y exportación, asesorar al gobierno en las decisiones que éste debe adoptar frente a los organismos internacionales encargados del comercio internacional. O sea, si sucede algún problema, si se necesita, no sé, solicitar un préstamo dentro del Banco Mundial o el Fondo Monetario, pues este es el organismo como encargado de eh, hacer ese reconocimiento, verificar si es necesario, hacer el estudio frente a cada una de las opciones que tiene el país. Emitir conceptos previa consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la celebración de tratados, acuerdos con otros países, formular directrices para las negociaciones internacionales de comercio, sugerir al Gobierno Nacional la política aplicable a los instrumentos de promoción y fomento de las exportaciones, emitir conceptos sobre la adopción, medidas de salvaguardias arancelarias y cuantitativas, o sea, en caso de que nos estemos llenando de muchos productos, de que tengamos recesión económica, decir en qué momento es bueno aplicar una teoría de proteccionismo o en qué momento una de libre comercio, para qué productos, cuál es el producto clave, cuál es esa ventaja que tiene nuestro país. Analizar y evaluar al gobierno nacional medidas, proyectos encaminados a facilitar el comercio y el transporte. Expedir su propio reglamento. Este Consejo Superior está conformado por el Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por el Ministerio de Minas y Energías, por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Ambiente, por el director del Departamento Nacional de Planeación, porque se necesita ver presupuesto, y por el gerente del Banco de la República. Hay un representante, pues, dentro de cada uno de estos organismos y obviamente que lo predice o está en cabeza el presidente de la República. Entonces, como con todo su gabinete, quien forma en últimas el Consejo Superior de Comercio Exterior. También está el Ministerio de Comercio, Industria y Industria y Turismo, quien es hoy en día el encargado de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar todo lo que tiene que ver con la política de comercio exterior de bienes, servicios, tecnología, de acuerdo al plan de desarrollo del país en el que, de acuerdo con el representante, pues que estemos en
en el momento. Este ministerio pues no solamente se encarga de la parte interna del país, de todas las actividades comerciales, industriales, de servicio, sino que además también de todo lo que tiene que ver con este comercio exterior. Se estructuró como la máxima entidad rectora o la máxima entidad en toda la estructura del comercio exterior. Desde aquí se hace el diseño y se toma en gran parte esas decisiones que tienen que ver con el comercio exterior en Colombia y las negociaciones con el resto de países. Dispone actualmente de tres oficinas dentro del mercado internacional, una en Washington, Bruselas y Ginebra, para poder atender todas las relaciones y negociaciones comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio. O sea, tiene un representante en estos países con el fin de poder mantener esas relaciones y aún más pues en Washington, ya que Estados Unidos sigue siendo uno de nuestros principales clientes. De esta manera, pues esta entidad centra todas sus actividades en tres áreas fundamentales: negocios internacional, análisis del comercio exterior colombiano y el apoyo al sector exportador. Es el líder, pues, dentro de nuestro país como organización frente a a que trabaja en coordinación con cada uno de los sectores productivos de la nación y lleva registro de la producción, del movimiento, de los ingresos generados dentro de cada sector para establecer pues cuál es nuestra ventaja y en esas empezar a crear proyectos, programas de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional. Tenemos también ProColombia, o lo que antes era ProExport. Esta entidad pues es la encargada de promover las exportaciones nacionales y es una tarea dirigida a duplicarlas, a convertir al país en emprendedores y que tengan esa mentalidad exportadora. Realiza promoción a las empresas, realiza como campañas y apoyo a las empresas que necesitan exportar, pues ellas la estructura, les informa frente a papeleos, frente a cuáles son los pasos para poder exportar, el transporte, la logística. Todo eso se puede encontrar dentro de ProColombia. En los objetivos, pues, principales de la creación de esta institución fue poder potenciar en el mediano plazo la venta de bienes y servicios colombianos dentro de los mercados internacionales, maximizar la eficiencia en la utilización de la red nacional e internacional de las oficinas ProExport mediante la prestación de servicios de alta calidad, realizar alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas, públicas, que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas empresariales. Promueve la inserción efectiva de las empresas colombianas en los mercados internacionales con el fin de poder fomentar las relaciones internacionales a través de la identificación de oportunidades de mercado, diseño de estrategias, penetración de mercado, realizando estudios de mercado, acompañamiento en el diseño y planes de acción, contacto con los empresarios y contacto con los principales proveedores cuando si tú vas a exportar, o sea, te colaboran frente a cómo, con qué entidades tú puedes contratar el transporte, todo lo que tiene que ver con carga, con la parte del aforo de la mercancía, con el sistema aduanero, o sea, el sistema impositivo,
que tiene estas exportaciones, servicios especializados con empresarios extranjeros que están interesados en adquirir bienes y servicios, o sea, sirve como de enlace entre nuestras empresas colombianas que quieren exportar y aquellas empresas o usuarios internacionales que quieren adquirir nuestros productos. Es como un intermediario. Y más que nada, pues es directamente encargado y se enfoca siempre en lo que es exportación. Y hasta hoy en día, bueno, antes tenía o llevaba el nombre de ProExport y se hizo un cambio, una reestructuración dentro de esta entidad. Sin embargo, pues el fin para el cual fue creada sigue siendo lo mismo, pero hoy en día ya se la conoce como ProColombia. Y también está enfocada hacia la promoción del turismo colombiano. Atrae pues a través de campañas mostrando cuáles son las zonas de Colombia turísticas, los atractivos, con el fin de que de poder atraer también esa inversión o poder atraer ese dinero, ese capital desde el exterior. Y en los últimos años ProColombia se ha destacado mucho por campañas turísticas, y es por eso que Colombia pues se ha posicionado como un atractivo turístico dentro del resto de los países, pero más que nada pues gracias a los esfuerzos que ha hecho esta organización en compañía de todas las agencias turísticas, transporte y los mismos hoteles. Tenemos también aquí otras instituciones como Fiducoldex. Esta empresa básicamente es una fiducia a través del cual se apoya el sector empresarial en el crecimiento de sus negocios con el fin de que contribuya al crecimiento del país. O sea, aquellas personas que van a incursionar en esta parte de las exportaciones, Fiducoldex lo que hace es apoyarla a través de préstamos y a través de otros incentivos que a través de la figura de fiducia logran llegar hacia los distintos empresarios. Los principales negocios fiduciarios que maneja Fiducoldex pues son fiducia de inversiones, fiducia de garantías, fiducia de administración de pagos, fiducia integral de proyectos, fiducia de mercado de capitales, fiducia de insumos, fiducia de liquidez antes de embarque, fiducia de apertura de mercados, fiducia de fondo de facturas. Este organismo pues cuenta con altas ventajas competitivas, dentro de las cuales las más importantes es la del sector del comercio exterior y la afinidad pues frente a las relaciones que se manejan con el resto de entidades, porque estas están directamente ligadas con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bancoldex y ProColombia. Se hacen alianza entre estas organizaciones con el fin de ayudar a esas empresas que lo necesitan y que están en el momento pues queriendo realizar todo este proceso de exportación. Tenemos aquí también a Bancoldex o el Banco del Comercio Exterior, y es una institución encargada de financiar las exportaciones colombianas dentro del ejercicio propio del mercado, sin subsidio alguno. Hoy en día, pues Bancoldex no solamente va dirigido, bueno, en primera medida o como principal función, sí, financia a las entidades que exportan. Ese es su principal cliente objetivo. Sin embargo, hoy en día Bancoldex ayuda casi a la mayoría de empresas, digamos, internas,
pues también con el fin de contribuir a ese incremento del PIB. Y realizan préstamos a otro tipo de entidades. Ahorita con la pandemia, el anterior año, a través de Bancoldex fue como se otorgaron la mayoría de préstamos que se realizaron al sector del turismo precisamente. Y lo ofrece pues con tarifas más opcionales, más bajas. Recuerden que Fiducoldex y Bancoldex hacen referencia a otro tipo de entidades financieras que se encuentran ya en otro nivel, y por ser del Estado los dineros que manejan, pues las tarifas que estos cobran son mucho más bajas que una entidad financiera normal. A través de esta entidad se ofrecen créditos con descuento para toda la cadena productiva, cadena de comercialización, distribución, de lo que tiene que ver con las exportaciones. Habla de una cartera propia de más de 1.700 millones de dólares. Y financia inversión de capital de trabajo, inversión fija, reconversión industrial, leasing, descuento de documentos, consolidación de pasivos, creación de capitalización, adquisición de empresas, proyectos de infraestructura, de transporte con impacto al exportador, obviamente, crédito a comprador y vendedor, entre otras operaciones pues que está continuamente financiando. Es una entidad de segundo piso y por lo cual no desarrolla las operaciones básicas de un banco o de una entidad financiera común, y más que todo es con el fin de poder fomentar, ¿no?, ese proceso de exportaciones, y con este fomento permitir el desarrollo del país como tal. Existen diferentes modalidades de crédito, como está la relocalización empresarial, la creación, adquisición y capitalización empresa, inversión de activos, la financiación de programas de gestión de calidad, gestión ambiental. Hay un programa de jóvenes emprendedores y exportadores. Hay veces que Bancoldex se une con otras entidades de emprendimiento como Fondo Emprender y hacen esas alianzas, y de aquí sale el dinero. A veces hacen con donaciones, ya depende de cómo se haya pactado, se haya estructurado ese préstamo con estas entidades. Sin embargo, pues es beneficioso cuando se requiere de grandes cantidades para poder desarrollar un proyecto. Tenemos también como otra entidad dentro de la estructura del comercio internacional colombiano a Segurexport. Segurexport es una aseguradora de crédito y comercio exterior. Es de carácter privado, con participación accionaria que tiene Bancoldex y varias aseguradoras y reaseguradoras locales e internacionales. Ofrece la cobertura necesaria para poder cubrir los riesgos comerciales de todos los negocios, como una garantía a los riesgos políticos y extraordinarios que puedan suceder dentro del proceso de exportaciones o incluso de importaciones. Segurexport de Colombia SAS fue creada en 1993 con el fin de poder cubrir el riesgo del no pago de las exportaciones de los productos colombianos. O sea, le asegura al colombiano, al que va a exportar, que de una u otra forma va a recibir parte de ese dinero de las exportaciones, que de pronto no se queden, digamos, como cartera morosa. Y adicionalmente
también cubre la insolvencia, frente a quiebras, suspensión de pagos, la mora prolongada, catástrofes naturales, eventos políticos. Es una póliza de seguro, básicamente, que es lo que ofrece esta empresa para permitir asegurar ese proceso de la exportación. Y poder mantener cubierto, digamos, los posibles riesgos que puedan darse dentro de estas operaciones. También tenemos otros tipos de entidades y dentro de esta pues aparece la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como encargado o como entidad, entidad encargada de todo lo que tiene que ver con el control de aduanas, con el recaudo de esos impuestos, aranceles de las de las importaciones, y recoge o ayuda a consolidar las estadísticas de lo que es la exportación y la importación junto con el DANE. Es responsable de prestar el servicio de facilitación, control de agentes económicos, de revisar el producto que ingresa a Colombia, de legalizarlo y asimismo del producto o representar esa revisión del producto que sale desde nuestro país. Y normalmente pues es la que está regulando y aplicando todas esas normas que tienen que ver más que nada con aranceles y con impuestos, pues con el fin de poder proveer la información confiable, oportuna, y contribuir al bienestar social y económico del país. Y aparte de estas, pues tenemos otras instituciones que, a pesar de que no están categorizadas dentro de la estructura del comercio internacional colombiano como tal, pero también realizan algunas funciones o están relacionadas con todo lo que tiene que ver con las exportaciones e importaciones dentro de nuestro país. Tenemos Coinvertir, y Coinvertir es una corporación de inversión colombiana. Es una agencia que se encarga de la promoción de la inversión extranjera en Colombia. Su función es el de atraer la inversión exterior y dirigirla hacia los sectores, digamos, estratégicos de la economía. Es un programa más que nada para poder captar dinero extranjero o para poder captar inversión extranjera. Entonces, hacer más que nada como campañas para poder atraer ese dinero. Tenemos también el Instituto de Fomento Industrial. Este instituto, lo que se conoce como IFI, hoy está fusionado o hace parte también de Bancoldex y es un instituto, una corporación financiera pública que se considera también de segundo piso, o sea, al igual que Bancoldex, y se encarga de apoyar nuevos proyectos de desarrollo industrial y consolidar ya los existentes. Presta especial atención en lo que es la pequeña empresa, mediana empresa nacional y los distintos gremios, porque ahí es donde se posiciona y a las empresas que dentro de todo esto apoya. Este instituto pues es más que todo como si fuera o se parece a una entidad financiera y realiza algunas de las funciones que realiza Bancoldex. Por eso es que es aliado con Bancoldex, pero más que nada porque
este solo se dirige a pequeñas y medianas empresas o microempresas, no a esas grandes. En cambio, Bancoldex va hacia las grandes. Este apoya exclusivamente a esas pequeñas empresas que a veces necesitan un mayor apoyo. Y también tenemos gremios de producción, o sea, los gremios por cada uno de los sectores de la economía que tiene nuestro país. Entre estos está la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, ACOPI, Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales, ANALDEX, Asociación Nacional de Exportaciones, Fedemetal, la Federación Industrial de Metalúrgicas, Asocolflores, Asociación de Cultivadores de Flores, Asociación Colombiana de Agricultura y Pesca, la Asociación de Bananeros de Colombia, y otro tipo pues y otras asociaciones como la de cafeteros o la Federación de Cafeteros, perdón, que hacen parte de estos gremios de producción con el fin de informar, de encargadas de cada uno de esos sectores en específico y fomentar todo lo que tiene que ver con las exportaciones, un contacto, digamos, directo frente a la empresa, las entidades reguladoras o las entidades que están aquí catalogadas como la estructura del comercio exterior. Dentro de lo que son las instituciones, pues este son el grupo de instituciones o la estructura que acompaña dentro de nuestro país y las entidades encargadas de regular, de brindar apoyo, de brindar financiación para todas aquellas que tienen que ver con las exportaciones e importaciones dentro de nuestro país. Las exportaciones durante el año 2019 al 2020, pues hemos visto que han tendido más que nada a la baja, pero pues tenemos que aclarar, ¿no? Y se sabe pues que también es por la situación que se presentó dentro de la economía nacional. Sin embargo, pues de acuerdo a la información del DANE, que recuerden que estas estadísticas pues no solamente las saca el DANE, sino con ayuda y alianza de la DIAN, quienes en últimas quien lleva ese control en dinero frente a lo que es exportaciones e importaciones. Y nos dice que en marzo del 2021 las ventas externas del país fueron de 26 millones de dólares a través de FOB, que fue el Incoterms, y el tipo de negociación que utilizaron. Recuerden que esa parte la mirábamos en la anterior clase y les decía que FOB por lo general es ese término medio que en la mayoría de exportaciones e importaciones se ayuda o se utiliza para poder realizar ese mismo proceso de logístico del envío y la recepción de las mercancías, de los bienes. Se presentó un aumento del 36,4% pues con relación a marzo del anterior año. De acuerdo a estos pronósticos y el avance que habíamos tenido desde enero, febrero, marzo dentro de nuestro país, pues se creía que en últimas año 2021 íbamos a tender a crecer. Sin embargo, pues hay que esperar por la situación que estamos atravesando, que es lo que pasa con este sistema y con esta situación. Dentro de los países destino de las exportaciones, de acuerdo al DANE, está pues obviamente Estados Unidos. Miren que aquí tenemos 2017, 10.650, 2018, 10.674, 2019,
11.520 y 2020 que bajamos con 8.922. Y bueno, 2021 cabe aclarar que corresponde a los periodos enero, febrero y marzo únicamente. Sin embargo, pues dentro de toda la tabla, si ustedes pueden observar, sigue siendo el mayor cliente que tenemos como país. Seguido de este, pues está aquellas exportaciones que se hacen a través de la Comunidad Andina de Naciones, grupo al que pertenece Colombia. Y seguido de esto, con la Unión Europea, la alianza, Mercosur, tenemos también el Ecuador, por estar en frontera como vecino, también se registra un movimiento dentro de estas exportaciones. Y como principales clientes tenemos a México, Japón, Perú, que se encuentran dentro de los principales, digamos, países atractivos y a donde se dirigen o el destino de esas exportaciones. ¿Qué se exporta? Pues tenemos desde el sector agropecuario, minero, industrial, comercial, de servicios. Sin embargo, el sector con el cual más nos hemos representado dentro de los últimos años está el sector minero, el sector industrial, que es como el que más nos produce, digamos, ingresos frente a todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Dentro de las importaciones, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN, pues en febrero del 2021, estas fueron de 3.909 millones de dólares y representó una disminución con respecto al año anterior. Entonces, lo que significa que tendemos a empezar a subir o a equilibrar esa balanza de pagos. ¿Por qué? Porque estas importaciones también se han ido disminuyendo en comparación con las del año anterior, y este proceso pues es o representa algo productivo y positivo para nuestro país. Dentro de las importaciones que se realizaron, pues está la manufactura con 76,4%, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con el 15,6%, los combustibles, productos industriales con el 7,9% y otros sectores que representan el 0,1%. Sin embargo, nos seguimos posicionando a partir del 2019 con industria manufacturera. Entre enero y febrero, pues todavía se evidencia que hay déficit dentro de la balanza comercial de Colombia, toda vez que se tiene 1.703 millones a través del Income Tax FOB, y en el año anterior pues había un déficit de 1.525. Miren que este va aumentando. Sin embargo, pues la proyección o lo que se esperaba de este año del 2021 es que en exportaciones y en atractivos frente a lo que es inversión extranjera vayamos mejorando y vayamos posicionándonos, pero hay que esperar a ver cómo sigue el resto del año. Dentro de las exportaciones y las importaciones, los productos que más contribuyeron a esa disminución está el petróleo y todo lo que sus derivados. Y dentro de los países pues con mayor importación está también Estados Unidos,
así como es el que más nos compra dentro de las exportaciones, pues nosotros también al cual más estamos importando. Y dentro de este, pues los productos, digamos, que más importamos son los de manufactura, seguido de esto los agrícolas, alimentos y bebidas, combustibles, y de ahí ya aparece el resto, los otros sectores, pero más que nada lo que nosotros traemos son cosas de manufactura. Vamos a ver aquí otro video referente a las importaciones y las exportaciones aquí en Colombia. Me confirman si escuchan, por favor. Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú. Con su 1.141.000 kilómetros cuadrados, tiene la misma extensión que España, Italia y Alemania juntos. Colombia tiene menos de la mitad de la superficie de Argentina, pero aún así logra tener una población mayor. Actualmente cuenta con 50 millones de habitantes, siendo así el segundo país más poblado de Sudamérica, detrás de Brasil y el 18 en el ranking de población mundial. En 2019, el PIB colombiano subió 3.3%, el mayor crecimiento económico desde 2014. El PIB de Colombia es de 827.000 millones de dólares y es la tercera economía sudamericana, detrás de Brasil y Argentina. Por su parte, el PIB per cápita colombiano es de 16.260 dólares y en este ranking ocupa el quinto lugar de Sudamérica, detrás de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, según estimaciones del FMI. La venta al mundo de energía fósil es muy importante para Colombia. En 2018, las exportaciones de este tipo representaron casi el 60% del total de lo que Colombia le vendió al mundo. Es un montón. De hecho, poco más de 1 de cada 3 dólares que ingresaron al país por exportaciones se deben al petróleo, 31% por petróleo crudo y 7% por petróleo refinado. Si a los ingresos petroleros le agregamos los provenientes por la exportación de carbón, con el 17%, alcanzaremos el 55% del volumen total de las exportaciones. Es decir, que más de la mitad de los dólares que ingresan al país provienen de energía fósil. Esto no es un dato menor, ya que nos indica la dependencia que tiene Colombia con la actual matriz energética fósil. Los expertos afirman que las reservas de este tipo de energía se agotarán en menos de 50 años. Además, la humanidad necesita reemplazar este tipo de energía fósil por energías más limpias y menos contaminantes. La combustión de petróleo, gas y carbón emana grandes cantidades de dióxido de carbono, eleva la temperatura global, por lo que, bueno, en fin, eso ya lo sabemos y en otro momento hablaremos de cambio climático. La cuestión es que este tipo de energías tarde o temprano se dejarán de usar, por lo que Colombia tiene que pensar de manera urgente cómo insertarse económicamente de otra manera en el mundo. Volvemos. Por su clima y geografía, Colombia es un gran productor de alimentos, y estos ocupan el segundo grupo con mayores exportaciones, con el 13% del volumen total exportado. Como se sabe, el café colombiano es famoso en el mundo y Colombia es el tercer productor mundial de café, detrás de Brasil y Vietnam. Contra lo que se podría llegar a suponer, los ingresos por ventas de café explican el 5% de las exportaciones totales. Detrás del café y con volúmenes menores se encuentran vegetales tropicales con el 3.42% y bananas con el casi 3%. Vale recordar además que Colombia es el principal productor mundial de hojas de coca. Al igual que sus vecinos de la región, Colombia no es un país que le imprima mucho valor agregado a los productos que vende al mundo. Colombia extrae y vende. En cuanto a las importaciones, el primer gran grupo de productos consumidos por este país es el de maquinarias. Dentro de este grupo se destacan los insumos para abastecer la industria petrolera y gasífera, con el 12%. Y por otro lado, el de componentes electrónicos para consumo personal, como televisores, celulares, computadoras, etc., con el 11%. El segundo gran grupo de productos importados es el de productos químicos, con el 16% de las importaciones. Aquí se incluyen medicamentos, vacunas, pesticidas, etc. El tercer gran grupo es el de la industria de maquinarias de transporte, coches, autopartes, componentes de aviones, de trenes, con el 12% del total de las importaciones. En este sentido, cabe destacar, a grosso modo, que las importaciones de Colombia contienen una cuota alta de valor agregado y ciencia en cada uno de los ítems mencionados recién.
A diferencia de la mayoría de los países sudamericanos, el principal comprador de Colombia es Estados Unidos, con el 26% de sus productos. En segundo lugar, y muy por detrás, China, con casi el 10%. Las dos potencias mundiales del momento son los principales compradores del petróleo y carbón colombiano. El tercer comprador de Colombia es su vecino Panamá, con el 7%, el cuarto Ecuador, con el 4%, y el quinto, para mi gran sorpresa, no es ningún sudamericano, sino que Turquía, con casi el 4%, país gran consumidor de café. Por el lado de las importaciones, la cosa no cambia considerablemente. El principal lazo comercial de Colombia es con Estados Unidos. El 27% de lo que Colombia le compra al mundo viene de tierras norteamericanas. En segundo lugar, de China, con casi el 20% de las importaciones. El tercer lugar lo ocupa México con el 7% y luego Brasil, con casi el 6%. Bueno, miramos y que a raíz de lo del 2019 y 2020, la recesión económica que tiene a nivel mundial, el mundo empieza a cambiar y con pandemia sucede un cambio dentro del comercio internacional y del comercio interno de cada uno de los países. Y llega ese interrogante, pues ahora qué exportar. Porque como miraron y se vivió a principios de este año y todavía que tanto el petróleo y el carbón, que eran nuestros principales productos de exportación, empezaron a bajar por efectos de que el mundo empieza a hablar de ese llamado cambio climático y del cuidado que tiene que hacer y la renovación de energías y la creación de nuevas energías. Y ha empezado a bajar y a cambiar. Entonces Colombia entró en ese cambio también. Bueno, ¿y ahora qué hacer? Porque ya el mundo lo que exportaba ya no lo está necesitando en esa gran medida, ¿no? Y aparece pues aquí unos nuevos temas que es el principal, el comercio electrónico, que a raíz de la pandemia pues tuvo un auge diferente. Hoy en día ya todos hablan acerca de este comercio electrónico, es el nuevo rey prácticamente dentro del comercio internacional y se va a triplicar en los siguientes años porque ya se quedó, ya no solo es por pandemia, sino que comercio electrónico pues ya se empezó a hablar en todo el mundo. Hay que contar pues que Colombia tiene una posición geográfica ideal, recordando que posee uno de los mejores aeropuertos en América Latina, que es el Aeropuerto Dorado, dentro de del ranking de los 100 mejores aeropuertos para carga. El Aeropuerto Dorado se coloca, o sea, ubicado en el puesto 46 y dentro de América Latina como el primero, y de ahí de pues ya sigue el Ecuador con su aeropuerto en Quito y Guayaquil. Sin embargo, pues Colombia tiene que proyectarse, ¿no? A aprovechar esa posición geográfica con la que contamos dentro del aeropuerto y se ha hecho pues grandes esfuerzos para tener el aeropuerto Dorado como se lo tiene. Y tiene que empezar a legislar acerca del comercio internacional electrónico, porque, y es más, a nivel interno, pues también tiene que hacerlo. Las cámaras de comercio estaban muy reacias, ¿no? Hablar de comercio electrónico, por efectos de que siempre habíamos hablado de un comercio a través de un establecimiento de comercio físico y tener el punto de venta, el mostrario, tal y como los conocemos comúnmente. Sin embargo, pues a raíz de la pandemia, todo esto de aplicaciones y todo lo electrónico empezó a funcionar de otra manera. Y hoy en día las cámaras de comercio también ya sintieron esa necesidad porque las personas ya no necesitan un establecimiento para poder realizar una actividad. Y para ellas, como no lo habían regulado
y no se contemplaba que tenían que sacar una cámara de comercio, que tenían que formalizarse como tal, pues sus ingresos empezaron a bajar. Entonces la Cámara de Comercio dijo, no, hay comercio electrónico y hay que regularlo. Y hoy por hoy, pues apenas a finalizar año 2020 es donde se empezó a hablar de ese comercio electrónico por la gran demanda y auge que ha tenido. Entonces es urgente pues empezar a regular ese mismo comercio a nivel internacional y empezar a crear todos los lazos y todos los procesos y procedimientos que tiene que tener este comercio electrónico. El reshoring, hablando de esa consecuencia de la guerra comercial de los grandes países como Estados Unidos y China, pues de una u otra manera, frente a esa pelea que tienen estos dos, pues surgirá la necesidad del uno o del otro de empezar a ver el resto de países con quienes pueden formar alianza y quiénes son los que le van a fomentar y le van a cubrir las necesidades que tienen estos países. Entonces hay que aprovechar, digamos, ese momento que tienen estas dos grandes potencias para poderse posicionar como un proveedor. Hoy por hoy, pues de Estados Unidos, nuestro mayor cliente, y con China tratar de lo que se busca es ampliar esos lazos que se tiene y aumentar ese valor frente a las exportaciones que se están realizando. Aprovechar la agroindustria. Somos un país netamente agrícola, ¿no? Sin embargo, como miraron en el video, Colombia produce y así exporta. No hay ningún valor agregado al producto. Es por eso que también tenemos ese estancamiento dentro del comercio internacional. Entonces, lo que se busca es que a través de la agroindustria, pues empiece a generar ese valor agregado a los productos agrícolas y a los productos que se generan dentro de nuestro país. Es curioso que a pesar de que somos netamente un país agropecuario, agrícola, aún así los alimentos no sean nuestra mayor fuente de ingresos dentro de las exportaciones. Pero básicamente se debe a que no hay esa productividad y ese valor agregado. Paradójicamente, el COVID o la situación de la pandemia contribuyó a que ese sector de alimentos se moviera un poco más. Y durante el año 2020 hubo un crecimiento del 153% casi en comparación con los años anteriores. ¿Por qué? Porque el mundo empezó a necesitar productos agrícolas que mejoran y que mejoren la salud, que mejoren la calidad de vida de las personas, porque en algunos países compran muchos productos procesados o a los cuales la manera en cómo los producen pues es a base de químicos, a base de sustancias, a diferencia de lo que tenemos aquí en Colombia, que sí se practica, o bueno, por ejemplo, a los cultivos sí se les coloca ciertos abonos, sí se les coloca ciertos productos, digamos, para ayudar a que el producto crezca o que el producto no se dañe. Bueno, sí se hace eso, pero no es tanto como sucede en otros países.
que a pesar de que sea una fruta, a pesar de que sea una verdura, más es los químicos que contiene que los nutrientes. Y esa es como la diferencia que empezó a mirarse durante la pandemia, ¿no? Que se empezaron a mirar la calidad del producto como tal y se habla de productos orgánicos como tal. Y eso es lo que ahorita en el momento pues está ofreciendo Colombia y el atractivo sobre el cual lo están mirando. Sin embargo, pues para nuestro país hoy en día tenemos un gran reto frente a todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Todos los pasos que se han dado, todos los todas las políticas que se han implementado y en cada uno de los planes de gobierno con los cuales hemos estado, pues se ha intentado hacer algo por el comercio internacional. Sin embargo, no ha tenido ese efecto. Pero en los últimos años, Colombia ya es más reconocido a nivel mundial por la parte turística, por sus empresas, por sus productos y ha tenido o ha logrado posicionarse un poco más dentro del mercado internacional. Pues el problema que tenemos hoy en día va a ser un factor que va a ir en contra, digamos, en este momento frente al atractivo que éramos como país, puesto que ningún inversionista, digámoslo así, va a querer invertir en un país que está en el momento en peleas o que tiene conflicto interno. Entonces, de una u otra forma nos vamos a ver afectados. Pero hay que esperar a ver qué surge, de todo esto. Y sin embargo, pues los objetivos y los planes y la estrategia que cada uno de los gobiernos se ha planteado hasta el momento siempre han ido dirigidos hacia lograr ese equilibrio de esa balanza de pagos. Hasta el momento no ha habido, digamos, un año en el que hayamos quedado con superávit o en el que hayamos quedado con equilibrio dentro de la balanza de pagos. Por lo general siempre es más lo que sale que lo que ingresa a nuestro país, y como lo miramos ahí, los productos que más importamos nosotros son los de manufactura. Entonces tal vez nos hace falta también internamente empezar a producir y empezar a formar industria, porque netamente nos hemos quedado en la parte agrícola. Entonces, por eso esta parte de agroindustria es en donde se quiere explorar para poder dar un valor agregado a esos productos y ser más competitivos y atractivos internacionalmente. Eso era lo que tenía pues que hablar frente a lo que es el comercio exterior de Colombia, cómo ha sido el comportamiento desde que nos conformamos como país y cómo hemos venido modificándonos y cambiando desde los productos, ¿no? Iniciamos con el oro, posteriormente pasamos a algunos productos, seguimos con petróleo, carbón, y hoy en día el mundo está cambiando y nos exige también que cambiemos los productos y que cambiemos el plan tanto de exportaciones como de las importaciones con el fin de mantenernos internacionalmente. Internacionalmente, pues Colombia siempre ha tratado de pertenecer a distintos grupos y a distintos gremios que se forman con alianzas o tratados internacionales con el resto de países. Hoy por hoy, como les decía al comienzo, mantiene relaciones con diferentes países que le han permitido lograr
de una u otra forma posicionarse y de una u otra forma pues realizar esos intentos dentro de lo que es el comercio internacional y tener el nivel pues digamos que en el momento hemos alcanzado. Que sí falta, sí, pero ya viene también desde la política, ¿no? Desde el plan de desarrollo que plantee cada uno de nuestros gobernantes. Y como a veces esos planes de desarrollo cambian, entonces las ideas que se tienen en un momento, pues posteriormente cambian. Entonces no hay como un seguimiento, una consecución frente a los propósitos y estrategias que se plantean en el comercio internacional. Entonces hay diferentes, digamos, situaciones o circunstancias externas que de una u otra forma han afectado y pues los resultados que hoy por hoy tenemos tenemos con nuestro país y con todo lo que tiene que ver con comercio internacional. No sé si tengan alguna pregunta. No. Bueno, chicos, entonces para la siguiente clase vamos a realizar una exposición frente a los principales acuerdos y grupos económicos a los cuales pertenece Colombia. Entonces vamos a hacer grupos de 2 personas y les voy a entregar un tema. Mientras voy llamando lista para que me digan con quién van a realizar su trabajo. Si alguien quiere realizarlo solo, también puede hacerlo. Profe, yo sola, me queda más fácil. A ver. Aura Marcela Tobar. Aura Marcela. Caroline. Ervin. Johnny. Presente, profe. Johnny. Profe, Marce sí estaba en la clase, parece que fue que se desconectó, pero Sí, ella profe, qué está. pena, es que estaba dañado el micrófono. Ok. Johnny. Presente, profe. Lady. Sí está. Luisa no está. Steven. Marcela Trejo. Presente. Mildred, sí. Y Marley, sí. Sí, presente. Marley, para ti sería el Mercado Común del Caribe, CARICOM. Te lo voy a colocar aquí las siglas en el chat. ¿Me lo puede dictar? El mercado. Mercado Común del Caribe, CARICOM. Bueno, profe. ¿Quién más? Profe Mildred. Mildred. ¿Con quién? Pues los 2 temas para los 4, profe. Ok. Comunidad Andina de Naciones, CAN. Y Mercado Común del Sur, Mercosur. Listo, profe. Para Joan Colmenares, profe.
John Colmenares. Grupo Los Tres. Profe, ¿cómo, profe? Grupo Los Tres, o G3, como se conoce. Ahora dice Joan, no, profe, soy yo solo. No, me extraña, yo siempre el compañerismo por siempre. ¿Listo? ¿Y alguien más que falte? Bueno, me falta Milena que no está y Luisa que no está. Los demás ya les entregué tema, ¿verdad? Ah, Lady. Lady. Lady, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Bueno, me imagino que no. Entonces, listo, chicos. Nos vemos en la próxima clase a la misma hora y empezamos con las exposiciones. ¿Qué es lo que necesito de cada uno de los Sí, profe, temas aquí que estoy. tienen? Lady, Profe, estamos aquí estoy. estoy entregando temas para exposición para la siguiente clase. Profe, la exposición es con diapositivas y todo, ¿es Sí, para la clase? sí, por Es una favor. presentación normal. Sí, ¿Qué sí, tema mira. me toca, profe? TLC con Estados Unidos. TLC con Estados Unidos. Vale, profe. ¿Y qué es lo que necesito? Más que nada mirar qué beneficios tiene Colombia, desde cuándo, para los que tienen grupos, pues desde cuándo pertenecen en el grupo, para los TLC, desde cuándo se firmó el TLC, los beneficios de Colombia, cuáles son las características principales. Eso, más que nada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿No? Listo, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase y con presentación, no se olviden. Que estén muy Listo, bien, que profe, tengan muchas buenas gracias. Descanse, profe. Gracias, profe. Descanse, profe. Profe, hasta luego. Gracias, hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias.